Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. Una letra que ha causado un gran impacto y numerosos comentarios. Así de simple, Casio fue menospreciado, pero la marca japonesa posee numerosos hitos tecnológicos y una historia de trabajo duro detrás. Desde revolucionar la industria con el primer reloj digital del mundo hasta la creación del icónico G-Shock, Casio ha dejado una marca indeleble en la historia. Acompáñanos en un recorrido repleto de desafíos, innovación y una pasión inquebrantable que transformó una pequeña empresa familiar en un coloso global. Primeros años de vida. Tadao Casio nació el 26 de noviembre de 1917 en Kuretamura, ahora ciudad de Nankoku, en la prefectura de Kochi, Japón, como el segundo hijo del padre, Shigeru Casio, y de la madre, Kiyono Casio. Tadao Casio tenía 3 hermanos, Kazuo, Toshio y Yukio. La casa donde creció el futuro inventor era normal y no se distinguía de otras casas del barrio. La única distinción destacable era que una de sus ventanas daba a un castillo medieval donde, varios siglos antes, se había alojado uno de los poetas japoneses más destacados, Kobayashi Issa. Hasta 1923, los padres de Tadao vivieron en el pueblo cultivando arrozales. En septiembre de 1923, tras el gran terremoto de Kanto, que devastó Tokio y mató a más de 100,000 personas, se trasladaron a la ciudad por invitación de un tío para reconstruirla a partir de las ruinas. Los Casio empacaron sus humildes pertenencias y comenzaron a buscar una vida más tranquila y un destino más amable, con la esperanza de que sus hijos recibieran una educación. Sin embargo, la vida no fue fácil en modo alguno. El salario de un trabajador de la construcción era minúsculo, y para ahorrar algo de dinero extra para la educación del hijo mayor, el padre, Shigeru Casio, redujo los gastos en transporte público. Todos los días caminaba hacia y desde el trabajo y pasaba alrededor de 5 horas en este viaje. Teniendo en cuenta tales sacrificios, Tadao no podía defraudar a su padre. En 1929 se graduó del nivel inferior de la escuela primaria. En 1931 se graduó en el nivel superior. Tadao fue el mejor estudiante de la clase. Inmediatamente después de graduarse de la escuela, consiguió un trabajo en una empresa que reciclaba latas de aceite. Pronto, consiguió un trabajo en una empresa que producía medallas militares para soldados. Su gerente quedó impresionado con el desempeño de Tadao y pronto lo contrataron como aprendiz de operador de torno en la fábrica de máquinas herramienta de Enomoto. Tadao también mostró toda su firmeza y voluntad de triunfar. A pesar de todo, llegó el primero a la fábrica por la mañana y fue el último en salir. Su diligencia e inteligencia habían llamado la atención del propietario de la fábrica, Hiroshi Enomoto, y pronto animó a Tadao Casio a ingresar en la Escuela de Trabajadores de Waseda, ahora Universidad de Waseda, para profundizar sus conocimientos profesionales mientras continuaba trabajando en la fábrica. Primeros pasos en la carrera y el matrimonio. Después de terminar la Escuela de Trabajadores de Waseda, Tadao trabajó en una planta de válvulas de radio, donde también demostró ser un hábil administrador e inventor. Trabajó hasta los huesos y estaba tan exhausto, agotado y enfermo de tuberculosis, que incluso lo consideraron inadecuado para el ejército, lo que era una profunda vergüenza para un japonés de su época. Durante mucho tiempo, Tadao cruzó la calle al ver a una persona uniformada. Le daba vergüenza mirarla a los ojos. Sin embargo, darse por vencido no estaba en la naturaleza de Tadao Casio. Estaba decidido a ayudar a su país tanto como pudiera en el frente interno para que los soldados japoneses tuvieran todo lo que necesitaban para ganar la guerra. Inmediatamente comenzó a poner en práctica su idea. El taller de producción de conchas donde Casio trabajaba en una planta
obtuvo los índices más altos en cantidad y calidad de productos. Sin embargo, esto no fue suficiente para el ambicioso joven. Tadao soñaba con una producción más equipada tecnológicamente y no limitada por instrucciones. Esto solo lo pudo lograr en su empresa. En el verano de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, los Casio celebraron su primera fiesta en muchos años. Tenían el doble de arroz de lo habitual. No era arroz chino, sino arroz japonés auténtico, con cada grano lleno del tremendo poder nutritivo del campesino que lo había cultivado. Un despilfarro tan extraordinario se explica por el hecho de que a principios de año, Tadao Casio inició su pequeña producción privada de componentes para aviones. Con suficientes habilidades técnicas profesionales, compró un torno barato en la planta donde trabajaba y estableció relaciones con clientes potenciales. El torno se instaló en el patio de su casa, en un cobertizo construido expresamente para tal fin, con el mínimo equipamiento necesario. Combinado con la determinación y firmeza de la familia unida, fue más que suficiente para empezar. Al producir piezas para un avión militar, Tadao pronto devolvió el préstamo al banco y ganó suficiente dinero para la boda. Su madre, Kiyono Casio, le había elegido una excelente novia varios años antes, pero tuvieron que esperar. Era poco común casarse sin un centavo en Japón. Finalmente, en 1943, Tadao Casio y Shige Noguchi se casaron y vivieron felices para siempre. Casio Computer Company. El final de la Segunda Guerra Mundial trajo cambios drásticos en la vida familiar de Casios. Los bombarderos estadounidenses destruyeron su casa. La producción que funcionaba bien se desplomó y dejaron de encargarse productos militares. Los hermanos de Tadao, que habían regresado del ejército, no pudieron encontrar trabajo. De repente, a Tadao le ofrecieron una fresadora extremadamente barata. Con la ayuda de tales equipos, se podían producir muchos artículos domésticos útiles, como sartenes, estufas Primus y calentadores, y tuvieron una demanda extrema durante aquellos tiempos pobres de posguerra. El problema era que la fresadora estaba en un almacén a 300 kilómetros de Tokio y era imposible encontrar transporte en aquel entonces. El cabeza de familia, el padre de Tadao, fue quien resolvió el problema, habiendo demostrado una vez más un heroico sacrificio. Consiguió pedir prestado un carro de 2 ruedas en alguna parte y tras conectarlo a una bicicleta, transportó la fresadora por la carretera. Todo el proceso le llevó varias semanas, pero al final todos los esfuerzos fueron bien remunerados. En abril de 1946, Tadao Casio fundó una empresa, Casio Seisakuyo, Casio Computer Company, que producía varios mecanismos sencillos. Tadao Casio le ofreció a su hermano, Toshio Casio, la oportunidad de unirse a su empresa, y él aceptó. Toshio adquirió algunos conocimientos eléctricos en el Ministerio de Comunicaciones, ahora NTT, y decidió dejar el lugar para dedicarse a innovaciones. Se ubicó una mini planta en el patio de su casa y Tadao y Toshio se pusieron a trabajar. Produjeron cosas elementales como una pipa Yubiwa, un anillo para el dedo que sostenía un cigarrillo y dispositivos para hornear galletas de maíz. El mercado japonés arruinado por la guerra se orientaba principalmente hacia productos baratos, ya que ninguno de los consumidores potenciales tenía dinero. La pipa Yubiwa, soldada a la boquilla, proporcionaba al fumador un doble ahorro, permitía fumar mientras trabajaba y permitía fumar el cigarrillo, que aún no tenía filtro, hasta el final sin quemarse los dedos. Sin embargo, la principal ventaja de la boquilla de los hermanos Casio era que permitía fumar en una casa de baños tradicional japonesa, sento. El cigarrillo fumado con boquilla no empapó los dedos mojados de un trabajador japonés exhausto
por una jornada laboral de 10 horas, que era precisamente el placer que necesitaba. Así, las boquillas con anillos estaban de moda y se vendían bien. El dinero ganado con la fresadora permitió a la familia Casio sobrevivir en los años de la posguerra y empezar a planificar el futuro. Para entonces, Tadao Casio ya había visto cómo funcionaba la calculadora y todos sus pensamientos estaban estrechamente ligados a ella. Pioneros en una calculadora totalmente eléctrica. En 1949, Tadao asistió a una feria empresarial en Ginza, Tokio, organizada en uno de los teatros de Tokio. En el escenario tuvo lugar una competición de conteo rápido entre un soldado estadounidense equipado con una enorme calculadora eléctrica y un contable japonés con el clásico ábaco de hueso a su disposición. El público observó el espectáculo con el corazón hundido, apoyando abiertamente al soldado. En esa época, Japón aspiraba a ser reconocido no solo por sus hazañas como guerreros samuráis, sino también por sus avances en el ámbito del progreso técnico y científico. Después del espectáculo, Tadao Casio se entusiasmó con la idea de la producción en masa de calculadoras. En enero de 1950, le ofreció a su hermano, Toshio Casio, comenzar a desarrollar el modelo original de una calculadora compacta totalmente eléctrica. A los hermanos Casio no les bastó con tener su fabricación. Querían perseguir una idea innovadora. La mayoría de las calculadoras de aquella época funcionaban con engranajes mecánicos y ninguna utilizaba circuitos electrónicos como los aparatos modernos. Las calculadoras que se utilizaban en Japón eran calculadoras manuales que se conducían mediante engranajes y una manivela. Aunque en otros países se habían utilizado activamente calculadoras eléctricas equipadas con un pequeño motor para hacer girar los engranajes, no se podían producir en Japón porque se necesitaban materiales de calidad excepcional e ingenieros de alto nivel para fabricarlas. Las calculadoras eléctricas realizaban cálculos mucho más rápido que las manuales. Hacían bastante ruido porque los engranajes giraban a gran velocidad. Toshio Casio encontró una solución para eliminar todo ese ruido y quiso utilizar circuitos eléctricos en lugar de piezas mecánicas. Pronto, el mundo vio un prototipo de calculadora sin engranajes desarrollado por Toshio Casio. Su principal peculiaridad consiste en una bobina de inductancia llamada solenoide. La familia Casio trabajó duro durante el día para ganar algo de dinero para la realización de este proyecto, y por la noche, la familia trabajó para mejorar su calculadora eléctrica. La tarea se complicó al no tener posibilidad económica de contratar especialistas externos para algunos trabajos. Tadao Casio delegó todas las partes técnicas del proyecto en su hermano, Toshio Casio. En 1954, después de probar docenas de prototipos, finalmente desarrollaron la primera calculadora eléctrica de Japón. Presentaron su dispositivo a Bunshodo Corporation, que vende material de oficina, incluidas calculadoras. Sin embargo, Bunshodo Corporation no estaba satisfecha con su producto y les dijo que estaba desactualizado durante el desarrollo. Carecía de la llamada función de multiplicación. Después de realizar un cálculo, había que restablecer el resultado para multiplicarlo por otro número. Sin embargo, tales molestias no desanimaron a Tadao Casio. Pidió un préstamo a un banco y continuó su trabajo. Durante el desarrollo de un nuevo modelo, los hermanos Casio descubrieron que no solo las capacidades básicas de su dispositivo quedaron obsoletas, sino que también el principio de funcionamiento quedó obsoleto. Por lo tanto, tuvieron que cambiar el proyecto y cambiar a un sistema de retransmisión más moderno. Pronto, los dos hermanos menores, Kazuo y Yukio, se unieron al equipo de Casio Seisakuyo. Cada uno tenía su área de responsabilidad. Tadao y Kazuo eran responsables de la producción. Toshio generaba nuevas ideas y Yukio, que había estudiado ingeniería mecánica en la universidad, dibujaba los borradores. En 1956, la familia Casio estaba a punto de diseñar una calculadora
que les permitiera aplicar la función de multiplicación. La mayoría de las máquinas calculadoras eran dispositivos que utilizaban electricidad para hacer mover los piñones internos. Para crear una calculadora eléctrica más miniatura y producirla en masa, Toshio Casio decidió rediseñarla por completo. Los hermanos Casio tuvieron que aplicar los esquemas de relés utilizados en el tablero de las estaciones telefónicas, eliminar los elementos solenoides y reducir el número de relés de varios miles a 341. También diseñaron su relé de manera que no pudiera verse afectado por el polvo. Como resultado, la nueva calculadora no dependía de elementos mecánicos como engranajes y tenía 10 teclas numéricas, al igual que los dispositivos de bolsillo modernos. A finales de 1956, Tadao Casio y sus hermanos decidieron presentar el invento en Sapporo. Sin embargo, al cargar la calculadora en un avión en el aeropuerto de Haneda, la calculadora excede el tamaño de recogida permitido. Los funcionarios del aeropuerto pidieron a los hermanos Casio que quitaran la parte superior de la calculadora. Intentaron explicarle que podría dañarlo, pero aún así tuvieron que quitar la parte superior. Al llegar a Sapporo, volvieron a armar la calculadora, pero dejó de funcionar. Después de intentos inútiles de repararlo, se dieron cuenta de que sería imposible. Por lo tanto, tuvieron que presentar su producto en las diapositivas. Al regresar a casa, un representante de Uchida Yoko Compañía Limitada se puso en contacto con ellos. Le pidió a Tadao Casio que fuera a su oficina y les demostrara el funcionamiento de su innovador dispositivo. Se enteraron por el director de la sucursal, que había visto la presentación en Sapporo. Uchida Yoko ya estaba familiarizado con Casio Seisakuyo, por lo que confiaban en su reputación. Después de la presentación, Uchida Yoko se ofreció a firmar un contrato para el concesionario exclusivo. En junio de 1957 se puso en producción el primer modelo 14A, lo que marcó el establecimiento de Casio Computer Co. El nombre Casio es una pronunciación inglesa del apellido Casio. Una nueva calculadora pesaba 140 kilogramos, 308 libras, y tenía 1080 milímetros de ancho, 780 milímetros de alto y 445 milímetros de profundidad, lo que supuso un gran avance. Su nombre, Casio 14A, significaba que la calculadora funcionaba con números de 14 dígitos y fue la primera de su generación. Las mejores características técnicas de la calculadora de relé Casio, en comparación con las extranjeras, hicieron posible venderla a precios más altos. El éxito era inevitable. Los japoneses preferían los productos nacionales a los importados, como el arroz o la maquinaria. La creación de una calculadora de retransmisión de tiempo universal y súper precisa coincidió con el auge económico general del país del sol naciente y nuevos pedidos llegaron a Casio Computer Company. Altibajos y la filosofía Casio. En 1960, Tadao Casio se convirtió en presidente de la empresa. Se amplió la producción, se construyó una nueva planta en Yamato-machi, Kitatamagun, ahora ciudad de Higashi-Yamato, y los empleados fueron educados en una escuela técnica especialmente abierta para estos fines. Pronto, Casio Computer lanzó el TUC CompuWriter, un dispositivo automático de salida de formularios conectado a una máquina de escribir eléctrica, y la calculadora AL1, diseñada para fines científicos. El trabajo productivo de la empresa no pudo detenerse ni siquiera por el agravamiento de la antigua tuberculosis de su presidente. Tadao Casio hizo todo lo posible para llenar su empresa de un genuino espíritu japonés. En aquel momento significaba nada menos que trabajar en beneficio de Japón. El sueño de crear un gran imperio japonés se había derrumbado, y la única manera que tenían los japoneses de hacer realidad su patriotismo era expandir su economía pacíficamente a los mercados de los países que los habían derrotado durante la Segunda Guerra Mundial. Cualquiera que fuera el tamaño o el estatus de la empresa en la que trabajaba un japonés, debería haberse sentido orgulloso de ella,
considerando su éxito como propio y su fracaso como una tragedia personal. La empresa de Tadao no fue una excepción a esa filosofía. Los empleados trabajaron hasta los huesos, considerando el éxito de la empresa como su principal objetivo en la vida. La gente que trabajaba en el departamento de ingeniería era igual de entusiasta, y el director de la empresa no era diferente. Por ejemplo, el hermano e inquieto inventor de Tadao, Toshio Kashio, se las arregló para utilizar cables multicolores para que sus trabajadores pudieran reconocerlos más fácilmente mientras ensamblaban nodos. Para Tadao, fue la primera manifestación de preocupación por sus empleados, no solo por el know-how adoptado en todo el mundo. El cuidado del señor Kashio por sus trabajadores fue mucho más allá de esos cables multicolores. Encargó agua limpia de fuentes montañosas para que bebieran los empleados. Se les proporcionó almuerzos gratuitos con cantidades óptimas de proteínas, grasas y carbohidratos, medidas con precisión. Justo al lado de la planta, se construyeron excelentes campos deportivos. Irónicamente, las actividades deportivas casi habían arruinado a la empresa. Los hermanos Kashio se involucraron tanto en el golf que descuidaron su trabajo, lo que provocó el estancamiento del desarrollo de nuevas tecnologías. Sharp Corporation aprovechó inmediatamente la situación y lanzó la producción de calculadoras totalmente electrónicas de nueva generación, no basadas en tecnología de relés, sino en transistores recién inventados. En consecuencia, la demanda de las calculadoras de relé de Casio Computer cayó considerablemente. La era de las calculadoras electrónicas. La empresa entró en recesión. Muchos trabajadores vestían ropas de luto como símbolo de tiempos difíciles. Sin embargo, en los laboratorios técnicos, el desarrollo de tipos fundamentalmente nuevos de máquinas calculadoras estaba en pleno apogeo. Los ingenieros de la compañía probaron un modelo prototipo de transistor y, en septiembre de 1965, Casio Computer presentó un producto llamado 001, una calculadora electrónica de escritorio con memoria integrada. Comenzó una nueva era cuando las calculadoras se volvieron lo suficientemente compactas como para caber en la mesa. Al mismo tiempo, el término calculadora electrónica se volvió de uso común. Con el tiempo, las calculadoras se hicieron más pequeñas y podían verse en cada vez más oficinas de todo el mundo. 2 años después, apareció en Estados Unidos la primera calculadora electrónica programable Casio, producida en Estados Unidos bajo la marca Commodore. El plan de Tadao resultó acertado. A principios de los años 70, la reputación de Casio Computer se había restablecido por completo. Sin embargo, crear bienes no significaba venderlos. Los competidores ocuparon el mercado interno, por lo que Tadao Kashio decidió iniciar la promoción de innovaciones en el extranjero, en las ciudades más grandes de América y Europa. Para ello, Casio Computer abrió tiendas de marca en varios países, con empleados elegidos y formados siguiendo las particularidades de cada ubicación. En 1970, Casio Computer ingresó al mercado de IPO y cotizó en la Bolsa de Valores de Tokio. En el primer día de operaciones, el precio de la acción saltó 150 yenes desde el precio de oferta hasta 630 yenes. En total se negociaron 810,000 acciones. En 1973, Casio Computer cotizó en la Bolsa de Valores de Ámsterdam y en 1979 en la Bolsa de Valores de Frankfurt. Sin embargo, las calculadoras eran tan caras que la gente corriente no podía permitírselas. Por eso el presidente de Casio Computer Co. encargó a sus empleados la tarea de crear un dispositivo de este tipo que fuera asequible para los consumidores individuales y pudiera utilizarse como calculadora de bolsillo personal. En agosto de 1972, la empresa logró los resultados y lanzó la Casio Mini, la primera calculadora personal del mundo. Para venderlo, Casio Computer lanzó una potente campaña comercial televisiva. Eso ayudó a atraer la atención de compradores potenciales. Pronto, la Casio Mini se apoderó del mercado mundial y las calculadoras se convirtieron en parte de la vida cotidiana.
10 meses después del lanzamiento del producto, Casio Computer vendió 1 millón de dispositivos. La actitud de Casio hacia la dirección de su empresa era la de un auténtico japonés. La empresa debe ser dirigida por un clan, pero cada miembro de la familia debe ser más adecuado para el puesto que cualquier otro empleado de la empresa. Para ello, es necesario educar y educar a todos en consecuencia. Lo principal para la prosperidad es la capacidad de analizar la propia experiencia y evitar repetir los mismos errores. El trabajo duro y constante es la base del éxito comercial. Los logros no interesan al consumidor. Los logros actuales son lo único que importa. Por todas esas razones, se crearon varios departamentos de diseño en Casio Computer, cada uno responsable de desarrollar productos que se esperaba tuvieran demanda en distintos momentos, dentro de 1 año, 3 años, 5 años, etc. Por las mismas razones, Casio amplió considerablemente la variedad de bienes producidos. Relojes Casio. Casio Computer Co. utilizó la tecnología digital desarrollada durante la creación de calculadoras para dominar la tendencia entonces de moda de la miniaturización de componentes electrónicos. Esto permitió a Casio abrirse paso hacia un nuevo segmento de mercado y dominar la industria de la relojería. Debido a la reputación muy fiable de sus productos, Suiza ha sido durante siglos un fabricante líder de relojes. Sin embargo, a finales de los años 60, las principales empresas relojeras europeas cometieron un error fatal al declarar que producir relojes electrónicos estaba por debajo de su dignidad. Al principio, los relojes digitales eran un accesorio nuevo, caro y de moda. Sin embargo, pronto se hizo evidente que podían producirse en masa a un coste reducido, lo que suponía una ventaja considerable sobre los relojes mecánicos tradicionales. Los fabricantes europeos, que inicialmente fueron lo suficientemente ingenuos como para creer que la gente seguiría eligiendo la elegancia y confiabilidad de los cronómetros convencionales, rápidamente dieron el paso a las empresas chinas y japonesas en rápido crecimiento que producían relojes digitales asequibles. En 1970, las empresas asiáticas habían ampliado enormemente su producción de relojes asequibles y comenzaron a desarrollar agresivamente productos de mayor calidad. Los fabricantes europeos produjeron el 97% de los relojes caros, que cuestan $400 o más. Sin embargo, habían perdido por completo el mercado de relojes baratos, con un precio de $70 o menos, y la mitad del mercado de relojes de precio medio. Tadao Casio fue uno de los invasores que arruinaron el monopolio relojero de los europeos conservadores y seguros de sí mismos, creando una amplia variedad de relojes de pulsera innovadores, que ganaron enorme popularidad entre la gente de todo el mundo. Con una gran experiencia comercial en el campo, una marca famosa y la oportunidad de atraer capital, Tadao Casio irrumpió decisivamente en el nuevo mercado. Corrió el riesgo, pero se había preparado para ello. El lanzamiento de los relojes Casio, disponibles en todo el rango de precios, desde los baratos desechables hasta los de lujo, consolidó el éxito de la empresa. Casio Computer Company fue uno de los primeros en producir relojes de cuarzo. También fue uno de los primeros fabricantes de relojes que podían mostrar la hora en muchas zonas horarias diferentes y de relojes con pantallas de temperatura, presión atmosférica, altitud e incluso sistema de posicionamiento. Los relojes Casio a nivel mundial se convirtieron en el símbolo de la empresa, tan reconocibles como una calculadora. En noviembre de 1974, Tadao Casio presentó al público el Casiotron. Este primer reloj de pulsera electrónico mostraba la hora exacta y un calendario completamente automático que incluía la duración de los meses y los años bisiestos. El modelo de reloj se basó en el lema de Casio: el tiempo es un proceso continuo de suma. Fue el primer reloj de pulsera que incluyó esta característica, lo que generó un reconocimiento masivo hacia la marca. En 1980, Casio Computer Co. comenzó a aplicar tecnologías digitales a conceptos fundamentalmente nuevos.
En enero de 1980, la empresa lanzó Casio Tone 201, un teclado musical electrónico que reproducía sonidos generados electrónicamente. Además, la empresa produjo una amplia gama de dispositivos electrónicos, como televisores LCD de bolsillo, procesadores de textos japoneses, videoteléfonos domésticos, sistemas de navegación para automóviles, radios, impresoras, buscapersonas, cuadernos electrónicos y muchos otros dispositivos pioneros que han mejorado la vida de las personas. 3 años después del lanzamiento del Casiotron, Casio lanzó otro reloj de pulsera conocido como F100. El reloj presentaba un diseño retrofuturista y estaba hecho de resina, lo que lo hacía liviano en comparación con los relojes producidos por otras marcas. La revolución del G-Shock. Casio volvió a sorprender al mundo en 1983 con el lanzamiento del G-Shock DW5000C. Este modelo, impactante y original, fue el primer reloj resistente a los golpes jamás fabricado. Podía soportar una compresión severa y caídas desde grandes alturas, desafiando la tendencia de los relojes finos y delicados. La serie G-Shock sigue siendo el corazón de la gama de productos de relojes de Casio, siendo popular entre los amantes de la naturaleza y las personas conscientes del estilo. Su versión más ligera, Baby G, también ha ganado popularidad. Casio ha liderado el mercado en avances tecnológicos, implementando características que se convertirían en estándar en años posteriores. Algunas de las innovaciones notables incluyen relojes con calculadora, integración de la función de cronometraje con capacidades de cálculo. Relojes de banco de datos permitían almacenar elementos como números de teléfono y citas. Relojes con pantalla táctil. El Buvet B1000, diseñado en 1991, se adelantó a su tiempo, similar a los relojes inteligentes modernos. Rastreadores de actividad física, funciones de conteo de pasos y calorías quemadas, implementadas desde los años 90. La innovación de Casio no se limitó a los relojes. La empresa ha realizado importantes contribuciones en diversos campos tecnológicos, incluyendo cámaras digitales, instrumentos musicales electrónicos, teléfonos móviles, ordenadores. Casio en la cultura popular. El accesorio futurista favorito de Hollywood. Casio ha aparecido muchas veces en las películas de Hollywood, preferido por su aspecto de ciencia ficción. Apariciones notables incluyen el banco de datos CA53W Twinset en Regreso al Futuro, 1985. Casio modelo de W290 en la película Misión Imposible. A pesar de su asequibilidad, los relojes Casio han encontrado el favor de celebridades y figuras influyentes, incluyendo Bill Gates, George Clooney, Eminem, Príncipe Harry, Papa Francisco. Esta lista de celebridades demuestra la popularidad y calidad de la marca. Casio ha logrado anticipar tendencias futuras e integrar funciones prácticas en dispositivos cotidianos, manteniendo la asequibilidad sin comprometer la calidad. La marca se centra en anticipar tendencias futuras, integrar funciones prácticas en dispositivos cotidianos, mantener la asequibilidad sin comprometer la calidad, durabilidad y confiabilidad. Casio es conocido por sus productos duraderos que apenas desarrollan problemas mecánicos, gracias a procedimientos de prueba rigurosos, uso de materiales de alta calidad, mejora continua del diseño y funciones. Las calculadoras Casio son populares y respaldan el aprendizaje matemático y la investigación científica. Conciencia ambiental. Muchos relojes Casio ahora incorporan características ecológicas como tecnología de energía solar, uso de materiales reciclados, diseños energéticamente eficientes. Casio se adapta a la era digital mediante la constante innovación y estudio de nuevas tecnologías. Aunque los relojes siguen siendo la especialización principal de Casio, la empresa busca constantemente nuevas fronteras y categorías, adaptándose al mundo de la tecnología en constante evolución.
Secreto del éxito. Tadao Kashio fue el fundador de una empresa exitosa y su director durante 28 años. Tras su retirada en 1988, su hermano Toshio Kashio tomó las riendas del poder. Por tanto, otros dos hermanos, Kazuo y Yukio, fueron ascendidos a puestos superiores. A partir del 13 de mayo de 2015, Kazuo Kashio ocupa el cargo de presidente y director ejecutivo de Casio Group. Yukio Kashio se desempeña como presidente de Casio Micronics Co. y director representante de Casio America, Inc. Tadao Kashio continuó trabajando en su empresa como consultor hasta su muerte. Murió a los 75 años en el Hospital Central de Tokio el 5 de marzo de 1993. La causa de la muerte fue insuficiencia respiratoria. La historia de éxito de Tadao Kashio es un fenómeno genuinamente japonés, basado no en la suerte imprudente y en los intentos del destino, sino en el trabajo minucioso y la austeridad personal. Estas dos cualidades únicas de Tadao Kashio convirtieron a su empresa en uno de los líderes mundiales en alta tecnología, elogiado por los analistas de negocios por su gestión innovadora y su marketing y precios agresivos pero eficientes. El propio Tadao Kashio, como auténtico japonés, explicó su éxito a través de su servicio a la sociedad durante toda su vida. Al final de su vida le gustaba repetir: si quieres ser feliz, entrega todas tus fuerzas a la felicidad de los demás, como hizo mi padre. Casio Computer Co. continúa manteniéndose al día con el progreso científico y tecnológico. La empresa, que emplea a unas 11.000 personas en todo el mundo, produce diversos productos únicos, como organizadores compactos, potentes ordenadores de bolsillo con un completo conjunto de aplicaciones de oficina, cámaras digitales, sistemas de impresión de alta velocidad, relojes de las series G-Shock y Wave Scepter, cámaras digitales en miniatura e indicadores de temperatura y profundidad, y muchos otros dispositivos. La sede mundial de Casio se encuentra en Shibuya, Tokio. Como siempre diría Tadao Kashio, no es Casio sino es del todo original. Esta idea sigue siendo la base fundamental de los nuevos desarrollos de la empresa. Casio siempre ha sido un ferviente seguidor de la implementación de ideas frescas y tecnologías innovadoras en nuevos dispositivos que llenan nuestra vida cotidiana con nuevas posibilidades. La historia de vida de Tadao Kashio muestra que todos sus logros fueron gracias a su arduo trabajo, perseverancia y un equipo de profesionales bien organizado. Si te ha inspirado la historia de Casio y Tadao Kashio, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo más historias de innovación, esfuerzo y éxito. Dale like a este video, compártelo con tus amigos y déjanos tus comentarios. Juntos, podemos seguir explorando el legado de aquellos que cambiaron el mundo con su visión y creatividad. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.